mejor waifu cabello rubio. Resultados de la jornada 2 de 3. El primer enfrentamiento fue entre androide número 18 versus Usagi Tsukino. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para androide número 18. El segundo enfrentamiento fue entre Lucy Earth Filia versus Brit. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Lucy Earth Filia. El tercer enfrentamiento fue entre Toru versus Darkness. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Darkness. El cuarto enfrentamiento fue entre Keikaru Izawa versus Yami. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Yami. El quinto enfrentamiento fue entre Ruby Hoshino versus Lizelot Sherlock. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Ruby Hoshino. El sexto enfrentamiento fue entre Artoria Pendragon versus Aniel y Anjar. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Artoria Pendragon. El séptimo enfrentamiento fue entre Violet Evergarden versus Kaho Hinata. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Violet Evergarden. El octavo enfrentamiento fue entre Marisa Otome versus Misa Amane. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Marisa Otome. El noveno enfrentamiento fue entre Himiko Toga versus Sui. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Himiko Toga. El décimo enfrentamiento fue entre Akaneki no Chita versus Charlotte Unois. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Akaneki no Chita. El 11º enfrentamiento fue entre Aya Yasaka versus Maga Oscura. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Aya Yasaka. El 12º enfrentamiento fue entre Historia Reis versus Kohaku. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Kohaku. El 13º enfrentamiento fue entre Marin Kitagawa versus Risa Hokai. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Marin Kitagawa. El 14º enfrentamiento fue entre Power versus Winry Rockbell. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Power. El 15º enfrentamiento fue entre Kaori Miyazono versus Chi. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Chi. Y el 16º enfrentamiento fue entre Chisatoni Chikiji versus Inoya Manaka. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Chisatoni Chikiji. Próximamente los resultados de la jornada 3 de 3. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. En el aire flota su risa llena de sol, con su cabello rubio siempre en control. Girasoles bailan al ritmo de su voz, por cada tristeza ella trae una feroz.